Bueno, muchas gracias por tu invitación y muchas gracias por estar aquí en esta casa y sobre todo por estar acompañado por tantas y tantos buenos amigos y calificadas opiniones para este tema de tanta significación que son las relaciones con China en el contexto general del comercio exterior del Uruguay, la apertura externa del Uruguay y en el contexto de lo que está pasando en el mundo. Yo creo que son dos cosas que debieran iniciar un poco este debate. Lo primero es obvio, yo creo que para un país pequeño como el nuestro la apertura al mundo es fundamental. No hay alternativas cerradas para ningún país, pero para los pequeños menos todavía que para los demás. Y en ese contexto, por tanto, para un pequeño país donde importa tanto la inserción internacional, llegar a concebir una política de Estado en el sentido de que esté concertada por todas las fuerzas políticas y las fuerzas sociales es un gran ideal que habría que mantener. A mí siempre me lo pareció así desde los primeros momentos de las últimas décadas de la democracia. Me pareció que es muy importante que el país tome conciencia de que su existencia depende de su inserción internacional, entre otras cosas, pero que esa inserción internacional, cuanto más esté asentada en políticas de Estado, con el apoyo claro de las fuerzas sociales y de las fuerzas políticas, le da al país una gran autoridad y una gran eficiencia en la defensa de sus intereses. Es el primer país. El segundo tema que quiero decir es que, el segundo punto para señalar, es que este tema se inserta hoy en uno de los momentos más complicados que yo he conocido en la coyuntura internacional. Creo que todos somos conscientes de que estamos experimentando, lo decía, algunas políticas del gobierno de los Estados Unidos, la política del gobierno inglés y algunas otras políticas de voces que surgen en todas partes, están generando una amenaza a lo que fue la construcción de un edificio que parte del año 45 con la creación de Naciones Unidas en todos los órdenes. Éramos 51 países, somos 200 países, pero de todas maneras ha habido conflictos y lo sigue habiendo, pero ese orden funcionó en el área político. No ha habido una guerra mundial, ha habido guerras, pero se evitó el conflicto y sobre todo lo que es importante, se abrieron los mercados al mundo. Hay que recordar lo que eran los años 40, lo que eran los años 50, lo difícil que era insertarse en el comercio internacional. El mundo hizo un edificio de apertura muy importante. Nosotros como país contribuimos. Hemos sido siempre un país adherido al comercio abierto y particularmente en la reunión de Punta del Este de agosto del 86 se lanzó lo que fue hoy y es hoy la Organización Mundial de Comercio. Entonces, para nosotros el tema de la apertura siempre fue un tema central en la política exterior y sigue siendo por siempre. Ahora, eso está en peligro. Está en peligro por lo que estamos viendo hoy, con retrocesos que nunca hubiéramos imaginado y posiciones que hacen pensar dos veces a dónde va el mundo con todo esto. Yo creo que en ese contexto el tratar de defender ese mundo abierto es fundamental. El primer país que lo está defendiendo ahora con mucha convicción es China. ¿Y cómo no habría de hacerlo si en el fondo China es el producto de ese mundo abierto? China abrió sus fronteras hace 30 años a la inversión internacional que llegó en masa, el país se expandió económicamente y cuando tuvo que volcar su producción al exterior tenía la apertura de los mercados, de manera que si hay un ejemplo en el mundo de que la apertura externa viabiliza el desarrollo de un país, es el caso de China. Por tanto digamos que estamos en esta situación, se habla de guerra comercial, yo hace años que no oía de eso, nada más que en los libros, y estamos en una suerte de guerra comercial. Y como se dice siempre, cuando hay una guerra entre grandes, pasa como aquel dicho de los elefantes, cuando se pelean dos elefantes, el que sufre es el pasto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que de alguna forma en esa guerra comercial los que van a ser afectados son todos los países, pero en particular yo creo que los países como los nuestros, los menos desarrollados, más pequeños, son los que más pueden sufrir frente a eso. Si eso es así, se agranda lo que dije al principio, que es muy importante que el país tenga una política de Estado serena, concertada, que nos permita manejarnos mejor en esta confusión en que está entrando hoy el mundo.
Y ahí viene un poco tu pregunta original, es el tercer punto. Efectivamente, China se ha mostrado ser un milagro de la historia económica y política. Es un milagro en cuanto a un país que ha sido capaz de sacar de la pobreza en una generación a 600 millones de personas, no tiene antecedentes en la historia de la humanidad. Es una inmensa revolución económica y social dentro de un sistema político de partido único que es el que tienen ellos. Pero lo lograron. China se convierte hoy en una gran potencia, ya lo es, claramente apuntando a la primera posición. Es una gran potencia en el comercio internacional, es una potencia en la inversión y es incluso una potencia como agente financiero. Nosotros tuvimos siempre países que se manejaban comercio e inversión, pero resulta que China además ha actuado financieramente en América Latina, como lo saben países como Venezuela, como Ecuador, como el Brasil, como Argentina. Es decir, tiene una participación plural en las relaciones internacionales. Además, está haciendo grandes iniciativas. Esta iniciativa de la Ruta de la Seda es una iniciativa espectacular. Cuando solamente un país que hizo la Gran Muralla podía imaginar unir Pekín con París. Es decir, una cosa bastante, pero que tiene componentes históricos, pero tiene componentes además económicos de una enorme importancia, porque esa ruta está abriendo todo el espacio del Centro Asia, donde hay petróleo, donde hay gas, pero hay además muchas tierras negras. Es importante que se está abriendo un espacio donde realmente se puede abrir una frontera agrícola también de características insospechadas. De manera que China es un país que cuenta enormemente y que va a seguir contando cualquiera sea la alternativa de esta guerra comercial. Es un mercado de expansión hacia el resto del mundo, especialmente en el Asia, y buscando elementos preferenciales entre los cuales está América Latina. Yo creo que nosotros, por tanto, tenemos en China un gran destino y lo está demostrando el hecho de que tenemos en este momento 21% de nuestro comercio con China y 950 productos. Yo cuando vi la lista de que estamos vendiendo 950 productos, de los cuales por supuesto se destaca, como ustedes saben, la soja, la carne, la celulosa, la madera, en fin. Pero hay 950 productos que están entrando en China. Aquí el amigo seguramente va a hablar mucho mejor que yo de todo eso. De manera que China es un destino muy importante. ¿Qué hubiera pasado en los últimos 5 años si no hubiéramos tenido el mercado chino, ¿no? A venderle la carne, la soja y demás? Por tanto, es un mercado que cuenta y es un mercado que de alguna manera va a seguir contando por décadas, hasta tanto se abran otras perspectivas, pero hoy por hoy el mercado chino para nosotros es un mercado fundamental. Entonces, ¿cómo insertamos esas relaciones en ese contexto? Ya viene el otro punto. Yo creo que para nosotros, cuando miramos el Uruguay y el mundo, ciertamente no podemos comenzar por mirar el mundo que nos rodea. Yo creo que la geografía es la madre de la historia. Nosotros estamos en este momento, hemos estado insertados en un entorno internacional que para el país es muy importante, en lo político, en lo social y por supuesto en lo económico. Es decir, de alguna forma yo creo que es importante tener en cuenta esas relaciones comerciales que son muy importantes. Yo estaba comentando recién con un amigo que en el fondo, hoy por hoy, la relación con la Argentina entre comercio y servicios es igual a la relación con China. Entonces, digo esto porque tenemos que tener en cuenta que el entorno, yo soy muy defensor de ese entorno, reconozco que no hemos logrado poner en marcha el Mercosur que quisiéramos, estamos retrasados en los temas políticos de un lado y de otro y complican la vida, pero nosotros formamos parte de esa parte de América y esto en el futuro es y seguirá siendo un punto muy importante para nuestra reflexión y ninguna otra alternativa debiera dejar de tener en cuenta el peso que para América Latina tiene esa relación geográfica con nuestros vecinos donde estamos insertados y estaremos siempre insertados. Entonces viene el tema de abordar las relaciones con China. Yo creo que hemos estado abriendo espacios primero diplomáticos. Acá hemos tenido la embajadora que inició una expansión, pero acompañó las primeras embajadas allí y ahora estamos muy bien posicionados diplomáticamente.
Y incluso se tomó, hay varias alternativas para encortar un poco nuestra inserción en un comercio regulado, en comercio reglamentado con Argentina, con China. El primero, por supuesto, es el que ahora se pone en marcha el presidente del gobierno y su canciller, que es un poco apuntar a un tratado de libre comercio. Yo creo que ha hecho bien el gobierno en expresar esa intención, incluso políticamente, para un país que tiene ese peso, demostrar un poco ese interés y recibir la recíproca reacción del mismo interés por parte de China. Es un hecho positivo políticamente. Es decir, me parece que ha sido bien y que se siga insistiendo. Yo creo que ese tratado de libre comercio, ahora los tratados de libre comercio no son los de hoy, los que eran hace 30 años, donde se trataba de bajar los aranceles. Hoy en día los tratados de comercio tienen componentes muy complicadas, que incluyen las compras del Estado, que incluyen los problemas vinculados a sectores específicos, con las reglas de origen, los problemas vinculados con las distintas estructuras proteccionistas, las patentes, en fin. Es un sistema muy complejo y por tanto no es fácil, como lo sabemos nosotros, incluso con pocas experiencias que hemos tenido en ese tratado. Por tanto, es posible encarar el Tratado de Libre Comercio, hay que discutirlo, pero ser consciente de que los Tratados de Libre Comercio hoy son mucho más complicados y abarcan muchas cosas más y cada vez más. Y ahí hay muchas fuerzas que se mueven, incluso las fuerzas de las grandes empresas, los grandes intereses. Por tanto, no es fácil. No es fácil hacerlo, pero hay que intentarlo, estoy de acuerdo. Creo, sin embargo, también que en esa tentativa es importante tener en cuenta que estamos en el Mercosur y que de alguna forma ese tratado deberá ser de alguna manera entrar en las cláusulas que permitan autorizarnos a hacerlo. También ahí vamos a tener ciertamente dificultades. Yo sé que hay posiciones que nos dicen que tenemos derecho a pedirlo porque de alguna manera el Mercosur todavía no se ha perfeccionado como unión aduanera y habría capacidad para poder hacerlo. Pero aún así todo, no dejemos de tener en cuenta que un tratado de libre comercio en aislado con los dos países vecinos importa en cualquier circunstancia, aunque esté autorizado por el Mercosur. Es decir, va a ser un contraste muy grande con países con los que tenemos fronteras abiertas y hay que reconocer que el avance de esto va a ser un avance que es negociado con problemas, con dificultades, pero además dentro de un entorno que va a mirar esto con mucho cuidado. Nosotros no somos un país que estamos en la mitad del Atlántico, estamos con fronteras abiertas y me parece que de alguna forma importa mucho a esos dos países qué tipo de tratado podamos tener a los efectos de ver cómo implica y cómo importa en todo el entorno que rodea al Uruguay. Primera alternativa. La segunda alternativa, que yo personalmente diría que sería para mí el ideal, sería que el Mercosur como tal pudiera tener un acuerdo con China. ¿Por qué? Bueno, primero porque de alguna forma China tiene un gran interés en tener un acuerdo preferencial con el 50% de América Latina. Por tanto, para China tener un tratado con Argentina y con Brasil adquiere ciertamente un peso muy especial y en las negociaciones ciertamente se agranda el poder negociador de los que están de este lado. No sé en qué condiciones está, ustedes ven, la situación política y económica de Argentina no es fácil, habrá que esperar además el resultado de las elecciones en el Brasil en el mes de octubre, pero ciertamente esta sería una alternativa ideal, un tratado preferencial, un tratado de libre comercio que pudiera darnos la oportunidad de negociar con este mayor poder de regateo que significa la presencia de países como Argentina y como Brasil. Yo creo que hay que intentarlo, hay que de alguna manera negociarlo, ver cuáles son las posibilidades, pero a mi modo de ver, el ideal sería poder negociar una zona preferencial con la compañía de los países vecinos en una negociación con China. Yo voy a mencionar una tercera posibilidad. Como digo, todas ellas son alternativas que se abren a la posible negociación de parte del país. Y la tercera posibilidad es que el Mercosur pueda negociar un acuerdo de cooperación comercial, de inversiones y de servicios como una primera etapa en el proceso de
perfeccionamiento de la zona preferencial. En cierta manera China lo hizo con ASEAN. Con ASEAN empezó en el año 2000 una primera aproximación política y luego inmediatamente pusieron en marcha acuerdos y así fueron construyendo la relación por etapas para ir sorteando los problemas, no todos juntos, sino a medida que se puedan ir develando en el tiempo. Yo creo que un acuerdo preferencial en esas tres áreas, el área de comercio, el área de las inversiones y el área de los servicios, podría comenzar dentro de lo que necesariamente puede el Mercosur asimilar en este momento y sería una manera de empezar el proceso. Ciertamente que a Uruguay le interesa mucho avanzar porque estamos pagando los aranceles, especialmente a la carne, que son muy importantes. Y estamos, según ve, he leído los informes que hace Bartesague en su instituto, hablaba que el promedio de nuestros aranceles es el 9%, bueno, 9%, yo que sé, 150, 200 millones de dólares que estamos pagando de aranceles, es decir, si podemos rebajar eso o sacarlo sería lo ideal, como lo hace Nueva Zelanda y como lo hacen Australia, que tienen acuerdos preferenciales. Pero yo pienso que, y terminando, yo creo que tener un acuerdo preferencial con China es importante. Esas tres alternativas que están arriba de la mesa darían lugar a tres maneras de ingresar al tema. Pienso que la última tendría como elemento positivo el hecho de que ponemos en marcha un proceso dentro de los sectores que son viables. Seguramente no podremos lograr las desgravaciones totales, pero podríamos iniciar un proceso de progresivo avance en esta materia y sería una forma de hincarle el diente al tema. Yo creo que, como digo, este es un tema central para el país. Creo que tenemos que darle una importancia a todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas sociales por la importancia que tiene. No son territorios fáciles, no hay tratados de libre comercio sencillos, se están revisando, vea usted, Nueva Zelanda está revisando su tratado, Australia también, pero la tendencia del mundo hoy es ir a zonas preferenciales. Nos duele mucho de que eso sea a expensas de sacrificar lo que fue la Organización Mundial de Comercio, que el país debe seguir defendiendo. Nosotros debemos aspirar a que el mundo tenga eso como un objetivo, pero desgraciadamente los vientos que corren en el hemisferio norte no son nada positivos por el momento, pero yo espero que las realidades hagan entender que realmente en esta guerra comercial no gana nadie, ni Estados Unidos, ni China, y por supuesto los que menos ganan son los países que, como nosotros, estamos en posiciones mucho más débiles y dependemos en definitiva de que se porten bien los grandes de arriba. Muchas gracias.